Politécnica Territorial del Alto Apure, Pedro Camejo. En estos momentos nos encontramos específicamente en el subsistema porcino. Las cerdas que se pueden observar son madres gestantes. Es recomendable que ellas estén acá en estas jaulas para evitar que se maltraten unas con otras. Una vez que ya se está llegando el tiempo de que se le llegue el tiempo de parir, es necesario trasladarla 15 días antes del parto a las jaulas de maternidad. Aquí todo esto es la sala de gestación y hembra vacía. Toda hembra que sale de la jaula de maternidad sale para esta sala con la finalidad que un tiempo no mayor de 5 a 7 días entre al seno y sea llevada nuevamente al berraco. Aquí toda la monta que se realiza es monta natural y de toda esta sala que está aquí aproximadamente 4 hembras gestantes y el resto está vacía para próximo servicio del berraco. Aquí dura todo su tiempo de vacío, que son 7 días, su gestación, que son 114 a 116 días, pero antes del parto, aproximadamente 10 o 15 días, va a la sala de maternidad para que la hembra se acomode y se adapte al sitio donde va a realizar su parto. Sala. Tenemos toda esta área que es el de levante, desarrollo y engordo. Todos los lechones que son destetados van a estos corrales con la finalidad de ser alimentados para su posible levante, venta al matadero o venta a los productores de la zona para que mejoren su rebaño porcino. Este se está recibiendo al parto, está saliendo ahorita. Limpiamos la fosa nasal, orificio de la boca, soplamos para que pueda venir asfixiado. Y hay que quitar todo lo que es el resto placentario, parte del líquido amniótico, ya que esto, como son animales en confinamiento, nosotros tenemos que ayudar a la madre. En caso natural, en caso de sabana, esto se hace automático a través de las hierbas, la cerda hace su nido, pero aquí nosotros tenemos que intervenir al parto y ayudar tanto a los lechones, a los neonatos, como a la madre. Esto hay que hacerlo a todos con cuidado, invertir en algo, en toallitas, en papel seco, valga la redundancia, para secar al animal, que el animal quede totalmente seco para bajar, aumentar la temperatura de él. Siempre hay que estar limpiando y cuidadoso del orificio nasal para que ellos se liberen del resto placentario. Hay momentos de que hay que asistir a la madre, meter la mano, porque hay lechones que no vienen en sentido recto, sino transversal, y trancan el paso de los más lechones. ¿Y qué va a ocasionar esto? Muerte de los neonatos dentro del útero. Después de esto, aproximadamente se estima que 4 o 5 horas del parto, no tenemos una hora en esto tarda aproximadamente 4 o 5 horas, depende de la cerda. Se le entregan los lechones a la madre para que los lechones coman el calostro suficiente para que creen inmunidad pasiva los mismos. Después aproximadamente 2 o 3 días hacemos lo que es el manejo de lechigada, el corte de cola, corte de colmillo y aplicación de hierro. Esto con finalidad de descolmille para que los lechones no lesionen los pezones de la ubre o de la glándula mamaria de la hembra y evitar peleas y heridas, entre ellos mismos por los colmillos que son muy filosos. La aplicación de hierro para prevenir anemia y el corte de cola, 1 por apariencia y 2 para evitar canibalismo entre ellos mismos, porque son lechones muy curiosos en su etapa de nacimiento.
¿Esto con qué finalidad? Es de yo revisar de que no haya ningún lechón de forma transversal en el canal del parto, porque si hay algún lechón de forma transversal, es decir, trancando el paso de los más lechones, va a ocasionar muerte de los lechones por asfixia ya a los que estén vivos. Salvaste todo, amigo. Todo en la nariz. Qué lindo. No, mira, si él estuviese ahogado por falta de... No, yo creo que para qué, como poquito. Falta de proteína. Eso es más nutrido. Es de la rápido, pero no sabe. ¿Me vienen a no sé qué? Ah, bueno, sinceramente. Blanca. Salvado de frente. Nada, yo sigo lloviendo. Ustedes van a observar el médico de aquel lado. Y ellas le colocan allí el frente, van a estresar y la cena va a estar pendiente de ustedes. Cómele más camita a él. ¿Y aquí salió bien? Hay que hacer, después de que tú limpies todo, se hace el corte umbilical, aproximadamente unos 2 centímetros debajo del abdomen, se cura con yodo y él de forma natural va a ir desprendiendo lo que le queda del cordón umbilical. Esto se hace, se le aplica yodo aproximadamente al 10%, una tapita en su ombligo, la base del ombligo, con la finalidad de que selle y no permitir que hayan entrada de agentes patógenos y que nos vaya a lesionar al lechón después más tarde. Ese quedó bello. Bueno, amigos, vamos a tratarlos ahora después que ellos mamen ahorita. Bueno,
sí hay que suministrarle 2 kilos de alimento. Ahora Después de que ya los lechones han nacido, hay que tener cuidado de que la cerda no los machuque y ellos no, o sea, para que ellos no, la cerda no los mate. Después de 3 días es recomendable tener cuidado tanto con el ombligo y para que no le caigan gusanos. Después de una semana se procede a realizar lo que es el manejo de lechigada. Este consiste en el corte de cola y de colmillo de los lechones. Una vez que se realice este trabajo, es necesario tener cuidado de estarle aplicando yodo para que no se inflame ni el ombligo ni la cola de los animales. Estos lechones nacieron el 15 de la semana pasada, es decir, van a tener ya 8 días aproximadamente. Entonces, ¿qué le van a colocar allí, mi amor? N de número, de cantidad. Es una columna, la otra columna es sexo. La otra columna peso y la última como observación. Aproveche la número 1, le coloca el número 1 allí, este es un machito. Una M, le coloco una M y manada. ¿Qué hacemos? Revisamos el lechón completo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tardamos mucho en hacerle este trabajo, ellos pelean mucho las tetas y se lesionan por aquí. Ahí le cae gusano y viene el problema. Miren los tamaños de los colmillos de este lechoncito. Imagínense cuando sea un berraco, si no se le corta. Entonces, revisamos ombligo, todavía el ombligo está un poco húmedo, lo repasamos en el yodo. La cola le cortamos aproximadamente, colocamos esta la media y aquí cortamos. El hierro de estrano, la base del cuello. La ventaja es que estos animales nunca nos van a decir que les duele, oye, pero tampoco lo vamos a tratar a los golpes. Pesamos. Kilos 600. Este manejo lo hace una sola persona en una granja. Mira. Vale que me dieron una jeringa muy grande. Son 12 cc por animal. Lo ideal es hacérselo en ambos lados, ¿vieron? No aplicarle los otros en un solo lado. Esta señora la desinfectamos acá. Revisamos que no quede nada acá. Hay que agarrar un cuchillo. Es más fácil con la pinza. ¿Por qué la pinza? Porque ella te sella una vez. El cuchillo te deja herida abierta. Volvemos, cada corte que vamos a hacer desinfectamos acá, ¿vieron? Aquí ustedes sí lo van a hacer de dos. Yo por lo menos lo hago yo solo porque conozco más la medida. Eso es un golpe seco, muchachos. Ay, qué felicidad era eso. Este trabajo lo tienen que hacer, señor José, de revisar la cola y pasarla al yodo al menos 2 días.
Ya, compadre, tú le das aquí así y lo pones por allá y la correcta. Es bacano que tenés más rápido que yo. Yo duro los Una caballa. Porque no llora ni hace nada. Así de ese dolorón que ni fuese gritar. Este le arde la Yo cola. hubiera volado esta broma. Mira cómo le arde la cola. Deje la cola y como le hacen pico al bicho que tiene bella ya. Ya sabe que lo... Adecuame la colita. Yo te iba a decir, yo dije, poco de cola. Agarre la cola. Hola, Ángel. Agárrele la cola a la cola. Mucho. ¿Y qué hago con la cola? No. Bien. Un buen guiso de cola. Ah, ya yo terminé las mías. En las hembras sí tenemos que contar los pezones. En una hembra contamos los pezones y los pezones tienen que estar lineales, uno aquí, otro aquí, otro lineales. Mínimo 6 pares, que son las que nosotros dejamos. 6 pares son 12. Estas que tienen la casa. Aquí tenemos, si está rascado, no, 2.8. Es Ahí ve, macho. esa que tienes ahí al lado. Macho. Ahí, esa que tienes al lado. Ahí está la hembrita, revisamos, ¿eh? Contamos, mira, esto está lineal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloquéle allí una hembra, 7 pares en observación. 7 pares. Vamos a ponerle rojo. 2-1. 200. ¿Por qué cortó la cola? Se le hacen 3 curas, eso está listo. Ah, Dios mío. En este caso, uno de los medicamentos más importantes para aplicarle a estos animales después de haber nacido es el hierro. Se le puede aplicar de manera de tratamiento, y la otra función que se le aplica es que ellos hay que colocarlos en el suelo para que ellos tanto reciban hierro a través de medicamentos como por el suelo. Por eso es que ellos se encuentran aquí en este lado para que ellos reciban esto. Tienen que tener una buena alimentación con la mamá, de manera que ellos no tengan un mal desarrollo.
Petito sí está cansado de... Amigo.